Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cuando me toca dar clases referidas al periodo de gobierno del gobernador Juan Manuel de Rosas, esto es entre 1829 y 1852, con un interregno corto, en el cual él no estaba en el poder como gobernador de la provincia, me preguntan acerca de qué era, digamos, qué significó Juan Manuel de Rosas desde el punto de vista político para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina. Y frecuentemente sale la disyuntiva entre si fue un dictador o no, si fue un político hábil, si fue un demagogo, etcétera, etcétera. Dado que también, digamos, cuando doy clases referido a esto, suelen ser jóvenes que están recién comenzando la carrera de historia me refiero, bueno, habría que empezar a aclarar que era un demagogo, que la política, cuáles son los personajes, perdón, cuáles son los autores que se han referido al tema, y bueno, la cosa es bastante extensa. Las respuestas, por supuesto, son infinitas. Hay un material referido a Rosas y referido a estas preguntas, muy vasto. Entonces, cuesta dar una respuesta rápida y corta referida a estas preguntas o a estos interrogantes. Yo he elegido para ser breve y eh, rápido, digamos, para responder interrogantes de tamaña dimensión, una carta que él mismo escribió y que dirigió al gobernador Estanislao López, el gran caudillo federal de Santa Fe, que data del 29 de agosto de 1831. Rosas ya llevaba un par de años en el poder, había asumido su primer mandato en diciembre de 1829. Después, recordémoslo, de la invasión de Lavalle a la provincia, la muerte de Dorrego, el asesinato de Dorrego, las luchas entre unitarios y federales ya, dentro de la misma provincia de Buenos Aires, y el triunfo de Rosas. Esta carta tenía el objetivo de aleccionar no tanto al gobernador de Santa Fe, a López, sino que tenía como último destinatario al gobernador de la provincia de Córdoba recientemente nombrado, que era Vicente Reinafé, a quien López apoyaba. Entonces tenía como una doble finalidad, hacerle llegar a López su conocimiento y su experiencia política, por decirlo así, pero en última instancia aleccionarlo, digamos, a Vicente Reinafé, y ya podríamos adelantar que, de hecho, Rosas lo consideraba Reinafé como alguien recién llegado, tal vez sin tanta experiencia, y por eso lo quería aleccionar. ¿Qué decía esta carta? Yo creo que la carta es reveladora de quién era Rosas y responde, por lo menos en parte, o pretende responder en parte a los interrogantes iniciales. Entonces decía Rosas lo siguiente: yo hice callar la grita general y los clamores incesantes de la que quedaron en igual estado después de la restauración de las leyes en Buenos Aires. ¿Cuáles eran estas gritas generales? Las quejas de aquellos que habían perdido bienes materiales después de la guerra de guerrillas y la guerra propiamente dicha entre el ejército de Lavalle y las milicias rurales y el ejército comandado por el propio Rosas. Sigue. Entonces, estos expedientes pasaban después de una comisión clasificadora que entendía en ellos hasta dejarlos enteramente corriente, decretando por último resultado
la suma de crédito contra el tesoro público que importase cada una. Es verdad que en Buenos Aires esta disposición fue general, porque Buenos Aires no es como Córdoba. Pero de esto mismo se deduce que, si yo en Buenos Aires conseguí el objeto, con más razón podrá conseguirse en Córdoba. Hasta acá, ¿qué nos decía el restaurador de las leyes? Solamente que iba a iniciar, digamos, una serie de expedientes que iban a pasar por una comisión, ¿no?, nombrada con el propósito de determinar a quienes se debía indemnizar por los bienes perdidos en la guerra. Los jueces de paz, continuaba Rosas, eran federales a hechura mía, y lo eran también de mi confianza los señores de la comisión clasificadora. De aquí resultaba una protección visible a favor de todos los pobres que ocurrían a justificar sus créditos. Es decir, que él había dado las instrucciones, por supuesto, estaban todos hechos a su medida, ¿no?, los señores representantes de la comisión, más los jueces de paz. Es decir, que todo el sistema giraba en torno, digamos, a una composición, una componenda que él había establecido. Y entonces, evidentemente, iban a justificar, digamos, esa pérdida de bienes materiales, pero aquí podía, por supuesto, sospecharse alguna que otra discrecionalidad, porque no iban a justificar la pérdida de bienes materiales a los unitarios, por ejemplo. Podía estar ocurriendo esto. De todas maneras, importa más lo que sigue. Cito: en estas justificaciones corrió un año, y los pobres, alimentados con la esperanza de recobrar algún día su fortuna perdida, se entregaban de nuevo al trabajo tranquilos, alimentados de este consuelo. Recordemos, pensemos esto, ¿no? Ya había pasado un año, él mismo lo dice. Pasó un año sin que no ocurriera nada, solo se habían iniciado los expedientes y se les había reconocido, digamos, la pérdida de los bienes materiales. Pero no se les había dado absolutamente nada y estos pobres diablos, digamos, se encontraban tranquilos pensando que en algún momento se les iba a pagar. Como la disposición general, seguía diciendo Rosas, como la disposición fue general, ya se deja ver que los empeños de los ricos y las intrigas de los unitarios algún mal producirían en favor de los pendientes, con perjuicio de los pobres. Entonces, fue la oportunidad que encontré para influir con el poder legislativo a fin de que se sancionase por ley que el poder ejecutivo, o sea él, procediese a pagar los créditos de los pobres cuyos expedientes no excediesen de 2.000 pesos. Una estrategia brillante la del restaurador que nos dice lo siguiente: yo le exigí a la legislatura, al Parlamento, a la Sala de Representantes, que al mismo tiempo que sancionara una ley que me exigiera a mí, siendo el Poder Ejecutivo, que les pagara a estos pobres diablos hasta la suma de 2.000 pesos. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué dice? El Ejecutivo contestó últimamente en su mensaje que no había llenado esta orden, es decir, no les había pagado a los pobres hasta esa suma, por falta de fondos, y que llamaba la atención a los señores representantes de la provincia sobre la necesidad de crearlos para llenar el cumplimiento de esta ley. En esto han corrido 2 años. Ya no había pasado uno, ya habían pasado 2 años, y yo he conseguido el objeto. Los créditos no se han cubierto, es verdad,
pero todos están contentos porque están reconocidos como deuda del tesoro público y porque, a virtud de la habilidad con que me he conducido, y debo manejarme en adelante en este importante asunto, todos esperan confiados la religiosidad del pago cuando pueda ser. Habían pasado 2 años, recordémoslo, y no les habían pagado nada. Se dirá que este crédito no podrá conservarse así más tiempo sin que al fin pierda la confianza y perjudique la opinión del gobierno. Parece lógico, ¿no? Sin embargo, Rosas dice lo siguiente: esta es una equivocación que yo le explicaré cuando nos veamos. Recordémoslo que se lo está diciendo a López, ¿no? En algún momento yo le voy a explicar mejor por qué ese es un error. El de considerar que si no se le paga a los pobres, en última instancia va a ser perjudicial para el gobierno. Pero el tema es que Rosas no se contenta con esperar y entonces se ve obligado, se habrá sentido obligado en hacerle alguna aclaración. Y sigue. Esta disposición produce además en otro sentido otro bien, aunque de subalterna atención. Consiste en que todos los acreedores saben que ningún gobierno unitario les ha de abonar esos créditos y que nadie ha de ser más interesado en cubrirlos que el mismo autor de su reconocimiento. ¿Me siguen, verdad? Así como creo que esta obra puesta en ejecución y llevada adelante de una manera hábil y reservada debe producir un bien en favor de la opinión del gobierno, debo decir que si no se maneja de este modo y con el tino necesario, es expuesta y, en tal caso, puede ser perjudicial. Yo diría que esta es una pieza, ahí termina la carta, magistral respecto de una manera de hacer política que está emparentada con esos interrogantes que planteé al principio, referidos a si era un político hábil, si Rosas era un demagogo, ¿no? Cómo se comportaba desde el punto de vista político. Pienso yo que esta carta es muy ilustrativa de las características que poseía el restaurador de las leyes, ¿no? Esto piénsese que fue en 1831 y todavía le quedaba mucha cuerda para cortar. Espero que les haya sido de utilidad y a lo mejor los dejaré pensando respecto de todas estas cosas, pero me parece que es bastante clara su forma de actuar en política. Nos vemos.